Lengua, sistema o código de signos lingüísticos utilizados por una nación, país o población. Tarahumara, lengua indígena que se habla en el norte del país. Náhuatl, lengua indígena hablada en la región central de México. Maya, lengua indígena del sureste mexicano que ha ejercido gran influencia en el idioma español, hablada en algunas comunidades yucatecas. Tarasco, es otra lengua que ha ejercido influencia sobre el idioma español. Sinónimas, palabras que expresan el mismo significado. Imperativas, oraciones que expresan orden, ruego o consejo. Sujeto morfológico, es el sujeto que se sobreentiende sin estar escrito. Circunstancial, se localiza preguntando al verbo cómo, cuándo, dónde. Indicativo, hechos reales. Ejemplos, no fue a clases porque estaba enfermo. El conserje abre la puerta. Iremos al cine. ¿Quiénes iremos al cine? Nosotros. ¿A qué pertenece a la primera persona del plural? El estudiante aprobó al examen. ¿Quién aprobó el examen? Él, por lo cual pertenece a la tercera persona. Morfología, parte de la lingüística a la que le compete a estudiar la conjugación de los verbos. Antepresente, utiliza el verbo auxiliar haber. Ejemplo, yo he amado, él ha amado, tú has cantado, etc. Antepospretérito, utiliza el verbo auxiliar habría. Ejemplo, ella habría barrido la calle. Las agudas son palabras que llevan acento escrito si terminan en n, s o vocal. Las palabras noticia, cuento, orilla pertenecen a las graves porque llevan acento prosódico, no se escribe tilde en la penúltima sílaba. Vendía, biología y ortografía son ejemplos de palabras graves. Acento diacrítico. Se utiliza para diferenciar las funciones de monosílabos. Una sílaba, ejemplo, tu libro, tú fuiste. Acento enfático. Acento que se coloca en las palabras que, quién, cuál, cómo, dónde, cuándo, cuánto al usarse en expresiones interrogativas o exclamativas. Ejemplo, ¿cuál es tu casa? 2 puntos. Se utiliza con más frecuencia para indicar que sigue una numeración. Ejemplo, en el patio crecen árboles como naranjos, aguacates y duraznos. También se utilizan después de la palabra por ejemplo. Puntos suspensivos. Se utilizan para indicar una interrupción causada por algún estado de ánimo y cuando algo se sobreentiende. Comillas, se utiliza para indicar el principio y el final de citas o frases textuales. Ejemplo, México, la ciudad de los palacios. Uso de las C, H, V, Z mayúsculas. Sustantivo. Palabra que designa seres, objetos o sentimientos. 2. Ejemplo de un sustantivo en una oración. El tornillo es una máquina simple. Las ballenas gigantes viven en los mares del norte. Posesivos. Mío, tuyo, suyo, nuestro y vuestro. Indefinidos. Alguien, nadie, otro, todos, varios, algunos. Ejemplo, todos llegaron a tiempo. Ejemplo de oración compuesta. Las flores que compré para ellas son bellas. Oraciones coordinadas. Son dos oraciones que van unidas por un nexo. Oraciones copulativas. Utilizan los nexos y, e, ni. Ejemplo. Estudia con un entusiasmo y supera los obstáculos. Oraciones consecutivas utilizan los nexos, por tanto, por consiguiente. Ejemplos de oraciones subordinadas. El libro que compré ayer se me perdió.
El orden correcto de las partes de un debate son presentación, exposición inicial y discusión, conclusión y despedida. Exposición inicial. Parte del debate en el que cada participante presenta muy brevemente su punto de vista sobre el tema. Conclusión. Parte del debate que cada ponente sintetiza sus opiniones y presenta el auditorio a manera que resumen lo más relevante del tema que está discutiendo. Mesa redonda. En ella participan 3 a 6 ponentes, expertos en el tema. Narración. Es el relato de una historia real o imaginaria. Es el género más cultivado por los escritores de hoy. Personajes. Elementos que le da vida al relato, seres que desempeñan las acciones. Lugar. Escenario donde el narrador sitúa los hechos de su relato. Tiempo. Lapso o momento en el que ocurren los hechos de un relato. Prosopografía. Descripción física o corporal. Características del cuento. Son de corta extensión, pocos personajes, trama sencilla, final inesperado. Características de la novela. Obra extensa, muchos personajes, trama complicada, final que se presiente con anticipación, puede presentar uno o varios clímax. Novela, obra narrativa que puede desarrollar varios temas importantes y presentar uno o varios clímax o momentos culminantes antes del desenlace. La radio es el medio de difusión que más penetración tiene en la sociedad. Noticia, artículo periodístico en el que se informa un hecho de interés. Para referirse al tiempo se formula la pregunta ¿cuándo sucedió? La pregunta que se formula para localizar los hechos en una noticia es ¿qué ocurrió? Crónica, artículo periodístico en el que el autor no solo informa del suceso, sino que además lo comenta, lo amplía de su interpretación personal. 2. Crónica, artículo periodístico en el que el autor presenta hechos desde un determinado punto de vista y los interpreta mediante comentarios personales. Reportaje, es el artículo periodístico más completo. Se da como resultado de una investigación. Ensayo, en realidad no es un artículo periodístico, pero forma parte de un periódico. Se localiza dentro del editorial. Cierre. Parte de la entrevista en la que el periodista presenta un resumen o hace un breve comentario personal. Cartel. Impreso que utiliza, además de imágenes expresivas y atractivas, textos breves y claros escritos con letras grandes y legibles. Ficha de síntesis. Tarjeta donde se registran las ideas esenciales del tema que se investiga, en la que el vocabulario y el estilo son personales. Introducción. Parte inicial del libro, donde el autor explica el carácter de la obra y su estructura general. Apéndice. Parte interna del libro que aparece al final, en la que se añaden documentos, notas o nexos que explican o aclaran algunas partes del contenido. Colofón. Nombre que recibe el párrafo ubicado en la última hoja de los libros, en el que se indica el nombre del impresor y del tiraje. Ejemplo de un vocativo. Estimado hermano, estimado maestro. Texto o cuerpo. Parte que contiene el asunto fundamental de una carta. Firma. Elemento de la carta con la que se da por terminado el escrito. La firma es el elemento con el que se remiten que el remitente pone fin al escrito. Membrete. Se le llama así al dato impreso que encabeza el logotipo a la carta comercial. Verso. Nombre que se le da a cada línea de un poema. Estrofa. Conjunto de versos que a manera de párrafo forma parte de un poema. Otra definición de sinalefa seria, fenómeno que se da en la poesía que permite una diferencia numérica entre las sílabas poéticas y las sílabas gramaticales. Rima consonante. Coincide en las últimas letras, las cuales hacen la rima, por ejemplo, buena, llena, cultura, hermosura.
Rima asonante es cuando el último acento solo coincide en las vocales, ejemplo, espuma, laguna. Metáfora es cuando utilizamos el sentido figurado, ejemplo, mi padre está en el invierno de la vida, acariciaré la seda de sus manos. Comparación, recurso estilístico de carácter poético que utiliza el escritor para señalar relaciones de semejanza, también que se le conoce como símil, se le indica fácilmente si incluye las partículas como, tan, tal, que, más que. Ejemplo de comparación, sus cabellos eran rubios como el oro, era tan rico como un rey de fábula. Planteamiento, parte de la obra en la que se presentan los personajes y se da a conocer un conflicto o un problema. Desenlace, parte de la obra que se da la solución al problema planteado. Acto, episodio más o menos largo que forma parte de las obras de teatro. Elevar y bajar, telón marca su principio y fin, respectivamente. Farsa. Esta forma teatral se caracteriza por presentar acciones absurdas